¿Alguna vez has orado tanto que tus rodillas están gastadas, tus lágrimas han empapado tu almohada noche tras noche y sin embargo Dios parece guardar silencio? Hoy descubrirás por qué Dios calla cuando más necesitas escucharlo. Hoy quiero hablarles de una de las experiencias más desgarradoras que puede enfrentar un creyente: el silencio de Dios. Sí, ese momento en que tus rodillas están gastadas de tanto orar, tus lágrimas han empapado tu almohada noche tras noche, y sin embargo, los cielos parecen de bronce. Tu clamor sube, pero la respuesta no desciende. ¿Acaso no te ha sucedido? Estás orando con fervor, con desesperación incluso, y Dios parece haberse alejado. No es que hayas dejado de creer, no es que tu fe se haya apagado por completo, pero ese silencio divino comienza a pesar más que cualquier carga que hayas llevado antes. Es en estos momentos cuando muchos se preguntan: ¿me habrá abandonado Dios? ¿Acaso hice algo tan terrible que Él ya no quiere escucharme? El gran predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación, vivió temporadas profundas de oscuridad espiritual. Él mismo confesó haber experimentado el silencio de Dios de manera tan intensa que sentía como si estuviera caminando por un valle de sombras, sin encontrar la mano divina que lo guiara. Y sin embargo, fue precisamente en esos momentos cuando su fe se forjó con mayor solidez. Spurgeon nos enseñó algo fundamental: el silencio de Dios no es evidencia de su ausencia. Muchas veces confundimos la falta de respuesta inmediata con abandono divino, pero la verdad es que Dios está obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo ni sentirlo. Como el alfarero que trabaja el barro en silencio, moldeándolo con paciencia hasta que toma la forma deseada, así obra nuestro Padre Celestial en los momentos de aparente quietud. Permíteme llevarte a las Escrituras. En el Salmo 13, David clama con el corazón desgarrado: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Ves la angustia en estas palabras? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó ese silencio aterrador, pero observa algo maravilloso. David no dejó de orar. A pesar de sentir que Dios había escondido su rostro, siguió clamando, siguió buscando, siguió confiando, y al final del mismo salmo encontramos una declaración poderosa de fe: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es una verdad que necesitas grabar en tu corazón. La oración persistente en medio del silencio divino no es señal de necedad, sino de fe genuina. Cuando sigues orando aunque no recibas respuesta inmediata, estás demostrando que tu relación con Dios va más allá de lo que Él puede darte. Lo buscas por quién es Él, no solo por lo que puede hacer por ti. Spurgeon solía decir que Dios a veces calla para probar la sinceridad de nuestro amor. ¿Lo buscamos solo cuando nos responde rápidamente? ¿O lo amamos lo suficiente como para seguir buscándolo incluso cuando los cielos parecen cerrados? Esta es la pregunta que define la madurez espiritual de todo creyente. Piensa en Job, aquel hombre íntegro que perdió todo en un instante. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, y lo más doloroso de todo, sintió que había perdido el favor de Dios. Sus amigos lo acusaban, su esposa le sugería que maldijera a Dios y muriera, y él clamaba día y noche sin recibir respuesta. El silencio de Dios se extendió por capítulos enteros de su historia, pero Job se mantuvo firme. En medio de su agonía declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Qué declaración más poderosa! Job estaba diciendo: aunque Dios no me responda, aunque no entienda lo que está sucediendo, aunque sienta que me ha abandonado, seguiré confiando en Él. Esta es la clase de fe que trasciende las circunstancias y se aferra a la naturaleza inmutable de Dios. Y aquí está el punto crucial que quiero que entiendas. El silencio de Dios no significa que tus oraciones no están siendo escuchadas. Cada lágrima que derramas está siendo recogida en su redoma. Cada suspiro de tu corazón es conocido por Él. Cada súplica está siendo tomada en cuenta. Lo que sucede es que Dios opera en dimensiones que nuestra mente limitada no puede comprender plenamente. Isaías 55, 8-9 nos recuerda:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve el panorama completo de tu vida, mientras tú solo ves el momento presente. Muchas veces queremos que Dios responda según nuestro calendario, según nuestra comprensión limitada de lo que necesitamos. Pero Él, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo y cómo responder para nuestro mayor bien y para su mayor gloria. El silencio temporal puede estar preparando una bendición eterna. Spurgeon enfatizaba que en los momentos de silencio divino es cuando nuestra fe deja de ser teórica y se vuelve práctica. Cualquiera puede creer cuando las bendiciones fluyen como río, cuando las respuestas llegan rápidamente, cuando todo marcha bien. Pero la fe verdadera se revela cuando seguimos creyendo en la oscuridad, cuando seguimos orando sin ver resultados inmediatos, cuando confiamos a pesar del silencio. Déjame preguntarte algo. ¿Has considerado que tal vez el silencio de Dios es su forma de invitarte a una relación más profunda con Él? Cuando un padre deja de responder inmediatamente a cada llamado de su hijo, no es porque no lo ame, sino porque está enseñándole a madurar, a desarrollar paciencia, a fortalecer su carácter. Así también nuestro Padre Celestial utiliza estos momentos para llevarnos a un nivel más profundo de intimidad espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos una historia fascinante. Lázaro, el amigo amado de Jesús, está enfermo. Sus hermanas envían un mensaje urgente a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Era una petición clara, una necesidad evidente, y venía de personas que Jesús amaba profundamente. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más donde estaba. Imagina la angustia de María y Marta. Enviaron el mensaje con la seguridad de que Jesús vendría inmediatamente. Después de todo, Él había sanado a tantos desconocidos, ¿cómo no vendría a sanar a su amigo cercano? Pero pasaron las horas, y Jesús no llegaba. Pasó un día completo y seguía sin aparecer. Lázaro empeoró y finalmente murió, y Jesús seguía sin llegar. Puedes sentir la confusión de estas mujeres. ¿Por qué Jesús guarda silencio justo ahora que más lo necesitamos? ¿Por qué no responde cuando se trata de alguien que Él ama? Estas son las mismas preguntas que tú te has hecho en tu propio corazón. Pero la historia no termina ahí. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta le dijo con una mezcla de dolor y reproche: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una declaración de fe, pero también de confusión. Ella sabía que Jesús podía haberlo evitado, y no entendía por qué no lo había hecho. Jesús respondió con palabras que trascienden el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces sucedió el milagro. Jesús llamó a Lázaro, y el que había estado muerto por 4 días salió de la tumba. ¿Entiendes ahora el propósito del silencio? Si Jesús hubiera venido inmediatamente y sanado a Lázaro de su enfermedad, habría sido una bendición. Pero al permitir que muriera y luego resucitarlo, demostró un poder infinitamente mayor. El silencio temporal resultó en una gloria eterna. Esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no le importes, es porque está preparando algo que va más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Tu oración por sanidad puede estar siendo respondida con resurrección. Tu súplica por provisión puede estar siendo respondida con abundancia. Tu clamor por ayuda puede estar siendo respondido con transformación total. Pero aquí está la clave. Debes seguir orando. No permitas que el silencio temporal apague tu comunicación con el Padre. La persistencia en la oración no es molesta para Dios, al contrario, le agrada. Jesús mismo nos enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Una viuda seguía viniendo ante un juez injusto pidiendo justicia. El juez, cansado de su insistencia, finalmente le concedió lo que pedía. Y Jesús concluyó: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Ves el principio? Si un juez injusto responde a la persistencia,
cuánto más nuestro Padre amoroso responderá a nuestras oraciones continuas. El problema no es que Dios no quiera responder. El asunto es que nosotros a menudo nos rendimos demasiado pronto. Dejamos de orar justo antes del momento en que Dios estaba listo para actuar. Si has estado experimentando el silencio de Dios, no te rindas. No dejes de orar. No permitas que la aparente falta de respuesta apague tu fe. Recuerda que Dios está obrando en dimensiones que no puedes ver. Está tejiendo los hilos de tu vida en un tapiz hermoso, aunque por ahora solo veas el reverso enredado. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres profundizar aún más en tu intimidad con Dios, te invito a conseguir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que te ayudará a reconectar con el Padre incluso en los momentos de silencio. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe y tu caminar espiritual. Continuemos juntos descubriendo por qué Dios permite estos momentos de silencio y cómo podemos atravesarlos con fe victoriosa. Ahora bien, necesitamos entender algo crucial. El silencio de Dios tiene propósitos específicos en tu vida. No es arbitrario, no es cruel. Y definitivamente no es evidencia de su abandono. Cada momento de quietud divina está cargado de intención y propósito eterno. Permíteme mostrarte algunas razones por las cuales Dios permite que experimentes su silencio mientras continúas orando fervientemente. La primera razón es que Dios usa el silencio para purificar tus motivaciones en la oración. Seamos honestos, muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera una máquina dispensadora celestial. Insertamos nuestra oración, esperamos que caiga la respuesta inmediata, y si no sucede, nos frustramos y nos alejamos. Pero Dios no es un genio de la lámpara que existe para cumplir nuestros deseos. Él es el creador del universo que nos invita a una relación profunda y genuina. Cuando Dios guarda silencio por un tiempo, nos obliga a examinar nuestros corazones. ¿Realmente lo buscamos a Él o solo buscamos sus beneficios? ¿Queremos su presencia o solamente su provisión? Esta distinción es fundamental. El salmista David declaró en el Salmo 27:4: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Observa que lo que David anhelaba no era simplemente que Dios resolviera sus problemas, aunque ciertamente tenía muchos. Lo que buscaba era contemplar la hermosura del Señor, estar en su presencia. Esta debe ser también nuestra prioridad. El silencio de Dios nos ayuda a transitar desde una fe transaccional hacia una fe relacional. Dejamos de ver a Dios como un solucionador de problemas y comenzamos a verlo como el Padre amoroso que desea nuestra compañía. La segunda razón por la cual Dios guarda silencio es para desarrollar tu paciencia y perseverancia. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos todo ahora, rápido, sin demoras. Pero el reino de Dios no opera según los principios del mundo moderno. Las cosas más valiosas en la vida espiritual requieren tiempo, proceso y espera. Santiago 1:2-4 nos instruye: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no se desarrolla en la comodidad y las respuestas inmediatas. Se forja en la espera, en el silencio, en los momentos cuando no entendemos qué está haciendo Dios. Piensa en un agricultor. Cuando siembra la semilla, no la desentierra cada día para verificar si está creciendo. Sabe que debe esperar, riega, cuida la tierra, protege el cultivo, pero no puede apresurar el proceso. Hay un tiempo de espera necesario entre la siembra y la cosecha. Así también en tu vida espiritual, hay temporadas de espera que son absolutamente necesarias para que se produzca el fruto que Dios desea en ti. El silencio de Dios te está enseñando a confiar no en tus sentimientos, sino en su carácter inmutable. Cuando las emociones gritan que Dios te ha abandonado, la fe susurra que Él sigue siendo fiel.
Cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas, la confianza declara que Dios no puede mentir. Esta clase de fe robusta solo se desarrolla en la fragua de la espera. La tercera razón es que Dios usa el silencio para revelar lo que realmente hay en tu corazón. Es fácil ser espiritual cuando todo va bien, cuando las bendiciones fluyen, cuando sientes la presencia de Dios de manera tangible. Pero ¿qué sucede cuando esa sensación desaparece? ¿Qué emerge de tu interior cuando los cielos parecen cerrados? El libro de Deuteronomio 8:2 nos da una perspectiva poderosa. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió que Israel vagara por el desierto, no porque se había perdido, sino porque necesitaban descubrir lo que realmente había en sus corazones. En los momentos de silencio divino, salen a la superficie cosas que normalmente mantenemos escondidas. Sale nuestra impaciencia, nuestra tendencia a querer controlar, nuestro orgullo, nuestra falta de confianza genuina. Pero también puede emerger una fe más profunda, una determinación inquebrantable, un amor puro por Dios que trasciende las circunstancias. El silencio es un espejo que refleja el verdadero estado de nuestro corazón. Y aquí está algo que debes entender. Dios no revela estas cosas para condenarte, sino para sanarte. Como un cirujano que debe exponer la herida antes de tratarla, Dios permite que veas las áreas de tu corazón que necesitan transformación. Es un acto de amor, no de castigo. Él desea que llegues a ser todo aquello para lo cual fuiste creado, y eso requiere un proceso de refinamiento. La cuarta razón por la cual experimentas el silencio de Dios es porque Él está preparando algo mayor. Recuerda la historia de José. Tuvo un sueño donde sus hermanos se inclinaban ante él, pero inmediatamente después fue vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. Durante años, José clamó a Dios. Durante años, los cielos parecieron silenciosos. ¿Dónde estaba la promesa del sueño? ¿Por qué Dios no intervenía? Pero Dios estaba obrando. Cada experiencia dolorosa, cada momento de aparente abandono, estaba posicionando a José para el propósito divino. Cuando finalmente fue liberado y llegó a ser el segundo al mando en Egipto, pudo mirar hacia atrás y decirles a sus hermanos, en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». El silencio que José experimentó durante años no era vacío, estaba lleno del trabajo invisible de Dios, preparando circunstancias, moviendo personas, ordenando eventos para que en el momento perfecto todo convergiera para cumplir su propósito. Lo mismo está sucediendo en tu vida. Mientras tú ves silencio, Dios ve preparación. Mientras tú sientes ausencia, Él está orquestando providencia. Considera también a Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron 25 años entre la promesa y su cumplimiento. 25 años de espera, de silencio aparente, de fe que vacilaba pero no se extinguía. ¿Por qué tardó tanto? Porque Isaac no era solo un bebé, era el inicio de una nación completa. Era parte de un plan que abarcaba generaciones. El tiempo de espera era necesario para que todo estuviera en su lugar. Cuando Dios tarda en responder, no es porque haya olvidado su promesa, es porque está preparando algo tan grande que requiere más tiempo del que tú anticipaste. Está coordinando múltiples elementos, está transformando tu carácter para que puedas manejar la bendición, está removiendo obstáculos que tú ni siquiera sabías que existían. El silencio es el sonido de Dios trabajando detrás del escenario. La quinta razón del silencio divino es que Dios quiere enseñarte a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 declara, porque por fe andamos, no por vista. Es fácil caminar cuando puedes ver cada paso del camino iluminado, pero la verdadera fe se ejercita cuando das el siguiente paso, sin ver claramente hacia dónde vas, simplemente confiando en que Dios conoce el camino. Cuando Dios habla constantemente, respondiéndonos cada pregunta, aclarándonos cada duda, podemos volvernos dependientes de las manifestaciones en lugar de ser dependientes de Él mismo.
Pero cuando guarda silencio por un tiempo, nos vemos forzados a confiar en lo que sabemos de su carácter, no en lo que sentimos en el momento. Debemos aferrarnos a sus promesas escritas en la Biblia, no solo a las experiencias emocionales. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, podía hacer lo imposible. Pero en el momento en que quitó su mirada del Maestro y se enfocó en las circunstancias turbulentas alrededor, comenzó a hundirse. El silencio de Dios nos entrena a mantener nuestros ojos fijos en Él, sin importar cuán tormentosas se vean las circunstancias. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la clase de fe que Dios está cultivando en ti durante los momentos de silencio. Una fe que no depende de señales visibles, sino que se arraiga profundamente en la naturaleza confiable de Dios. Una fe que declara: aunque no vea, creo; aunque no sienta, confío; aunque no entienda, me someto a su sabiduría. Es importante que entiendas que el silencio de Dios no significa que debas permanecer pasivo. Al contrario, es un llamado a la acción espiritual intencional. Mientras esperas, debes seguir buscándolo a través de su palabra. Debes continuar adorándolo, no por lo que hace, sino por quién es. Debes persistir en la oración, no con desesperación manipuladora, sino con confianza filial. El profeta Habacuc experimentó este silencio. Clamaba a Dios acerca de la injusticia que veía en la tierra, y Dios parecía no responder. Pero Habacuc decidió subir a su atalaya y esperar para ver qué le diría el Señor. Y cuando finalmente Dios respondió, la respuesta no fue lo que Habacuc esperaba. Sin embargo, el profeta terminó su libro con una declaración poderosa de fe en Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la fe madura que Dios está desarrollando en ti, una fe que puede regocijarse en el Señor, incluso cuando las circunstancias son desoladoras. Una fe que encuentra su gozo no en las respuestas recibidas, sino en el Dios que responde. Una fe que puede cantar en la oscuridad porque conoce al que es luz. Esta clase de fe no nace en la comodidad, se forja en el fuego del silencio divino. También debes comprender que a veces el silencio de Dios es su respuesta. Sí, has escuchado bien. No toda falta de respuesta verbal significa ausencia de respuesta. Cuando un padre no le da a su hijo todo lo que pide, no es porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama. Sabe que darle ciertas cosas en cierto momento sería perjudicial, no beneficioso. Pablo experimentó esto. Le pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón en su carne, y la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no removió el problema, pero le dio la gracia para sobrellevarlo. A veces la respuesta de Dios no es cambiar tus circunstancias, sino transformarte a ti en medio de ellas. El silencio de Dios puede ser su manera de decirte: lo que me pides no es lo mejor para ti en este momento. Confía en mí. Puede ser su forma de redirigirte hacia una oración diferente, un enfoque distinto, un camino alterno que Él sabe que es superior. Nuestra visión limitada nos hace pedir cosas que, si las recibiéramos, nos dañarían. Su silencio nos protege de nuestras propias peticiones mal dirigidas. Entonces, ¿qué debes hacer mientras experimentas el silencio de Dios? Primero, sigue orando. No dejes que la aparente falta de respuesta detenga tu comunicación con el Padre. Segundo, sumerge tu mente en las Escrituras. Allí, Dios ya te ha hablado de maneras poderosas. Tercero, rodéate de una comunidad de fe que te sostenga y te recuerde las verdades que tal vez estés olvidando. Cuarto, sirve a otros incluso en medio de tu propio dolor. A menudo, cuando dejamos de enfocarnos solo en nosotros mismos, comenzamos a ver la mano de Dios obrando. Y sobre todo, aférrate a esta verdad inmutable: el silencio temporal de Dios no cambia su naturaleza eterna. Él sigue siendo bueno cuando no sientes su bondad, sigue siendo fiel cuando no ves su fidelidad,
Sigue estando presente cuando no percibes su presencia. Tus sentimientos son volátiles. Su carácter es inmutable. Descansa en esto. Ahora permíteme llevarte más profundo en esta comprensión del silencio divino. Necesitamos hablar de algo que muchos creyentes experimentan, pero pocos se atreven a mencionar: el sentimiento de culpa que acompaña al silencio de Dios. Cuando tus oraciones parecen rebotar contra el techo, es natural que comiences a preguntarte si has hecho algo mal. ¿Acaso hay un pecado oculto que está bloqueando mis oraciones? ¿He ofendido a Dios de alguna manera que no reconozco? Esta es una pregunta legítima que merece una respuesta honesta. Sí, el pecado no confesado puede crear una barrera en nuestra comunicación con Dios. El Salmo 66:18 nos advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La desobediencia deliberada y el pecado no arrepentido ciertamente afectan nuestra relación con el Padre. Por eso es esencial que examines tu corazón con honestidad ante Dios. Pero aquí está la verdad que necesitas comprender: no todo silencio de Dios es resultado de tu pecado. De hecho, algunos de los momentos más profundos de quietud divina en las Escrituras ocurrieron en las vidas de los santos más fieles. Job era un hombre íntegro y recto, y sin embargo experimentó un silencio devastador. Juan el Bautista fue llamado el mayor entre los nacidos de mujer, pero murió en una prisión preguntándose si Jesús era realmente el Mesías. No permitas que el enemigo te acuse falsamente. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10, y una de sus tácticas favoritas es hacerte sentir que el silencio de Dios es evidencia de su desagrado contigo. Te susurra al oído: si Dios realmente te amara, te respondería. Si fueras lo suficientemente bueno, Él escucharía tus oraciones. Pero estas son mentiras diseñadas para robarte la paz y destruir tu fe. La verdad es esta: si has confesado tus pecados conocidos, si estás buscando vivir en obediencia según tu mejor entendimiento, entonces el silencio de Dios no es castigo, es proceso. No es rechazo, es refinamiento. No es abandono, es preparación. Primera de Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios perdona, realmente perdona. No retiene su presencia como venganza por pecados ya perdonados. Ahora bien, déjame compartir contigo algo que puede revolucionar tu perspectiva sobre el silencio de Dios. A veces, Dios guarda silencio porque está esperando que uses lo que ya te ha dado. Piensa en esto: Dios ya te ha hablado poderosamente a través de su palabra escrita. La Biblia está llena de promesas, principios, instrucciones y revelaciones que pueden guiarte en casi cualquier situación que enfrentes. Muchas veces queremos que Dios nos dé una palabra fresca, una revelación nueva, cuando en realidad no hemos obedecido la última palabra que Él nos dio. Queremos que nos hable sobrenaturalmente, cuando no hemos prestado atención a lo que ya nos ha dicho naturalmente a través de las Escrituras. Es como si le pidiéramos más comida mientras dejamos pudrir la que ya está en nuestro plato. Josué 1:8 nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La clave no está solo en leer la palabra, sino en meditarla y obedecerla. Cuando hacemos esto, comenzamos a escuchar la voz de Dios incluso en el silencio. Permíteme darte un ejemplo práctico. Tal vez estás orando fervientemente, pidiéndole a Dios dirección sobre una relación, pero Él parece guardar silencio. Sin embargo, en 2 de Corintios 6:14 ya te ha dicho: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si la persona con quien estás considerando una relación seria no comparte tu fe, Dios ya te ha respondido, pero tal vez no es la respuesta que querías escuchar. O quizás estás orando por prosperidad financiera mientras Dios guarda silencio, pero en Proverbios 21:5 ya te ha dicho: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
Dios puede estar esperando que apliques los principios de diligencia, sabiduría financiera y trabajo arduo que ya están en su palabra. El punto es este: el silencio de Dios a veces es su manera de decirte: ya te he dado todo lo que necesitas para este momento. Ahora es tiempo de que actúes en base a lo que ya conoces. No necesitas una nueva revelación cuando no has obedecido la revelación que ya tienes. Esta es una verdad difícil, pero liberadora. Otro aspecto crucial que debemos entender es que el silencio de Dios puede ser una invitación a la adoración pura. La mayoría de nuestras oraciones están centradas en peticiones. Dame esto, cámbiame aquello, ayúdame con lo otro. Y está bien presentar nuestras peticiones a Dios. Él mismo nos invita a hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando removemos todas las peticiones? ¿Qué queda en nuestra comunicación con Dios? El libro de Job termina de una manera fascinante. Después de todos los capítulos de sufrimiento, de preguntas sin responder, de clamor que parecía no ser escuchado, Dios finalmente habla. Pero observa algo interesante. Dios no responde directamente ninguna de las preguntas de Job. En lugar de eso, le muestra su grandeza, su poder creativo, su soberanía sobre toda la creación. Y la respuesta de Job en el capítulo 42, 5, 6 es reveladora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llegó a un lugar donde ver a Dios fue suficiente. Ya no necesitaba respuestas a todas sus preguntas. La presencia de Dios era más importante que las explicaciones de Dios. Esta es la adoración pura que el silencio divino puede cultivar en nosotros. Un amor por Dios que trasciende lo que Él puede hacer por nosotros y se enfoca en quién Él es. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Esto significa que adoramos incluso mientras pedimos, y seguimos adorando incluso cuando las respuestas tardan. La adoración durante el silencio es un acto de guerra espiritual. Le declaras al enemigo que tu lealtad a Dios no depende de lo que recibes de Él, sino de quién Él es. Es como decirle a Satanás: puedes quitarme las bendiciones, puedes hacer que sienta que Dios está lejos, pero no puedes quitarme mi Dios ni mi fe en Él. Esta clase de adoración inquebrantable derrota los planes del enemigo y glorifica poderosamente a Dios. Ahora quiero hablarte sobre el papel de la comunidad durante los momentos de silencio divino. Dios nunca diseñó que atravesaras las temporadas difíciles en soledad. Eclesiastés 4, 9, 10 declara: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando sientes que Dios guarda silencio en tu vida, es precisamente el momento de acercarte a otros creyentes maduros. Ellos pueden recordarte las verdades que estás olvidando. Pueden orar por ti cuando tu propia fe vacila. Pueden ser la voz de Dios para ti cuando tú no puedes escucharla directamente. No aísles en tu dolor. Busca la fortaleza que viene de estar conectado al cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En los momentos de silencio divino, es tentador alejarse de la iglesia, de las reuniones, de la comunidad, pero es exactamente en esos momentos cuando más necesitas el apoyo y la fortaleza que vienen de estar rodeado de hermanos en la fe. También necesitas entender que el silencio de Dios puede ser una preparación para una temporada de mayor responsabilidad espiritual. Piensa en Moisés. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, años que probablemente sintieron como un desperdicio de su educación en Egipto y de su llamado a liberar a su pueblo. El silencio de Dios fue ensordecedor durante esas décadas, pero ese tiempo no fue desperdiciado, fue preparación. Cuando finalmente Dios habló desde la zarza ardiente,
Moisés estaba listo. El desierto había quemado su autosuficiencia. Los años silenciosos habían cultivado humildad y dependencia de Dios. La espera había preparado al libertador para la liberación. Sin esos 40 años de silencio aparente, Moisés no habría podido manejar los 40 años de liderazgo que siguieron. Lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. El silencio que experimentas ahora puede ser la preparación para el llamado que Dios tiene para mañana. Él está fortaleciendo tu carácter, profundizando tu fe, purificando tus motivaciones, porque sabe que lo que viene requiere un nivel de madurez espiritual que solo se desarrolla en la espera. Primera de Pedro 5:10 nos promete: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observa la progresión. Primero viene el padecimiento temporal, y luego viene el perfeccionamiento, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento. El proceso no es al revés. Permíteme también recordarte que el silencio de Dios no significa que Él no esté actuando en tu favor. Muchas veces, las mayores intervenciones divinas suceden sin que tú las percibas. Dios está cerrando puertas que habrían llevado a tu destrucción. Está abriendo caminos que aún no puedes ver. Está cambiando corazones de personas que necesitas en tu futuro. Está moviendo circunstancias a tu favor. Todo esto sucede en silencio, detrás del telón, fuera de tu vista. Recuerda la historia de Esther. Cuando Amán conspiró para destruir a todos los judíos, la situación parecía desesperada. Pero observa algo fascinante. El nombre de Dios nunca se menciona en todo el libro de Esther. Es el único libro de la Biblia donde Dios parece estar ausente. Y sin embargo, su mano estaba orquestando cada detalle. La insomnio del rey, el descubrimiento de un registro antiguo, el momento perfecto de cada evento, todo fue obra de Dios trabajando en silencio. Así que cuando sientes el silencio de Dios, recuerda a Esther. Recuerda que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Dios está trabajando poderosamente, incluso cuando no puedes verlo ni sentirlo. Tu tarea no es entender cada movimiento divino. Tu tarea es confiar en el Dios que mueve todas las cosas según el designio de su voluntad. Finalmente, quiero que comprendas esto. El silencio de Dios es temporal, pero su amor es eterno. Los momentos de quietud divina no durarán para siempre. Llegarás al otro lado de esta temporada, y cuando lo hagas, mirarás hacia atrás con asombro al ver cómo Dios estaba presente todo el tiempo, trabajando, moldeando, preparando. Lo que ahora parece silencio, después se revelará como la voz de Dios, hablándote de maneras que no podías comprender en el momento. Isaías 30:18 declara: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios está esperando, no porque sea indiferente, sino porque conoce el momento perfecto para actuar, y cuando actúe, será de una manera que te llenará de asombro y gratitud. Ahora llegamos a un punto crucial en nuestra comprensión del silencio divino. Necesitamos hablar sobre cómo responder de manera práctica cuando Dios parece no escuchar tus oraciones. No basta con entender teológicamente por qué Dios guarda silencio. Necesitas herramientas concretas para navegar estos momentos sin naufragar en tu fe. Permíteme darte pasos específicos que puedes tomar cuando sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas. El primer paso es anclar tu fe en la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Esta es quizás la estrategia más importante de todas. Tus emociones son como las olas del mar. Suben y bajan constantemente, cambian con el clima de tus circunstancias. Pero la palabra de Dios es como la roca sólida que permanece inmovable sin importar cuán fuerte golpeen las olas. Mateo 7:24-25 ilustra esto perfectamente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Cuando sientes el silencio de Dios, es el momento de sumergirte profundamente en las Escrituras. Lee los Salmos, donde David expresa su angustia. Estudia las historias de aquellos que esperaron largamente por las promesas de Dios. Memoriza versículos que declaran el carácter fiel de Dios. Permite que la verdad objetiva de la palabra moldee tu perspectiva subjetiva de la situación. La Biblia no cambia según cómo te sientas. Por eso, puede ser tu ancla en la tormenta. El segundo paso es mantener una vida de adoración constante, independientemente de tus circunstancias. Ya hablamos de esto brevemente, pero necesito enfatizarlo porque es absolutamente vital. La adoración no es solo lo que haces cuando te sientes bien espiritualmente. La adoración es tu declaración de fe cuando todo parece estar en tu contra. Hechos 16. Nos cuenta la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido golpeados brutalmente. Sus pies estaban en el cepo y estaban encerrados en la prisión más interna. ¿Y qué hicieron? A medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. No esperaron sentirse mejor para adorar. No pospusieron la alabanza hasta que sus circunstancias mejoraran. En medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de lo que parecía ser el silencio de Dios ante su sufrimiento, adoraron. ¿Y sabes qué sucedió? Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La adoración en medio del silencio libera el poder de Dios de maneras que no puedes imaginar. El Salmo 22 comienza con el clamor desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo citó estas palabras en la cruz. Pero observa cómo continúa el Salmo. A pesar del dolor y el sentimiento de abandono, David declara en el versículo 3, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Incluso en la angustia, reconoce la santidad de Dios y el poder de la alabanza. Esta debe ser también tu respuesta. El tercer paso es examinar tu vida de oración. A veces el problema no es que Dios no esté escuchando, sino que nosotros no estamos orando de la manera correcta. Santiago 4:3 nos advierte, «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Necesitas preguntarte, ¿mis oraciones están alineadas con la voluntad de Dios? ¿Estoy pidiendo cosas que glorifiquen a Dios o solo cosas que me beneficien a mí? ¿Mis peticiones están centradas en el reino de Dios o en mi propio reino? Esto no significa que no puedas presentar tus necesidades personales a Dios. Por supuesto que puedes y debes hacerlo, pero debe haber un balance. Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». La clave está en orar conforme a su voluntad. Pero ¿cómo conoces la voluntad de Dios? Aquí es donde volvemos a la importancia de conocer su palabra. Cuanto más familiarizado estés con las Escrituras, más comprenderás el corazón de Dios y sus propósitos. Comenzarás a orar oraciones que están alineadas con lo que Él desea, no solo con lo que tú deseas. Y cuando oras en sintonía con su voluntad, puedes tener la confianza de que Él te escucha y responderá en su tiempo perfecto. El cuarto paso es practicar la gratitud intencional. Esto puede sonar contradictorio cuando estás atravesando un momento difícil, pero es precisamente en estos momentos cuando la gratitud tiene el mayor poder transformador. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Observa que no dice «da gracias por todo», sino «en todo». Hay una diferencia importante. No se te pide que agradezcas por el dolor o por las circunstancias difíciles en sí mismas, pero se te invita a dar gracias en medio de esas circunstancias, reconociendo que Dios sigue siendo bueno, que todavía tienes bendiciones por las cuales estar agradecido y que Él está trabajando incluso en lo que no puedes ver. La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que sí tienes, de lo que Dios no ha hecho todavía a lo que ya ha hecho. Cuando comenzamos a practicar la gratitud intencional, algo poderoso sucede en nuestro corazón. La amargura se disuelve, la desesperanza pierde su agarre, la perspectiva se amplía.
De repente comienzas a notar las pequeñas misericordias de Dios que antes ignorabas. Ves su mano en lugares donde antes solo veías vacío. La gratitud no cambia tu situación, pero te cambia a ti, y eso hace toda la diferencia. El quinto paso es servir a otros mientras esperas tu propia respuesta. Esta es una de las estrategias más contraintuitivas, pero más efectivas para atravesar el silencio de Dios. Cuando estás sumido en tu propio dolor, lo último que quieres hacer es pensar en las necesidades de otros. Pero aquí está el misterio. Cuando te enfocas en bendecir a otros, Dios tiene una manera de bendecirte a ti. Cuando siembras en la vida de otros, Dios siembra en la tuya. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Observa la promesa, segaremos a su tiempo. Pero también nota el requisito, no desmayes mientras haces el bien. Servir a otros durante tu propio tiempo de necesidad es una expresión poderosa de fe. Le estás diciendo a Dios, confío tanto en que tú cuidarás de mí, que puedo dar de lo poco que tengo para bendecir a otros. Jesús enseñó este principio en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta no es una fórmula mágica para manipular a Dios, sino un principio del reino. La generosidad libera bendición. Cuando das en medio de tu propia escasez, activas la provisión sobrenatural de Dios. El sexto paso es buscar consejo sabio y rendición de cuentas. Proverbios 11:14 declara, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Durante los momentos de silencio divino, tu perspectiva puede volverse distorsionada. Puedes comenzar a interpretar todo a través del lente de tu dolor o confusión. Por eso necesitas la claridad que viene de consejeros sabios y maduros en la fe. Busca a personas que tengan un historial de caminar fielmente con Dios. Comparte con ellos honestamente lo que estás experimentando. Permite que te hablen verdad con amor. A menudo, Dios usa la voz de otros creyentes para hablarnos cuando no podemos escucharlo directamente. Ellos pueden ver cosas en tu situación que tú no puedes ver porque estás demasiado cerca del problema. Pero ten cuidado con quién buscas consejo. No todos tienen la madurez espiritual o la sabiduría bíblica para guiarte correctamente. Proverbios 13:20 nos advierte, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Busca mentores que conozcan profundamente a Dios y su palabra, que hayan atravesado sus propias temporadas de silencio divino y hayan salido fortalecidos. El séptimo paso es mantener una vida de santidad y obediencia. Ya hablamos sobre cómo no todo silencio de Dios es resultado del pecado, pero también debemos reconocer que la desobediencia persistente sí puede afectar nuestra comunión con Dios. Primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Haz un inventario honesto de tu vida. Hay áreas donde sabes que no estás caminando en obediencia. Hay pecados que has estado tolerando. Hay relaciones o actividades que sabes que no agradan a Dios. No permitas que nada se interponga entre tú y una comunión clara con el Padre. Confiesa, arrepiéntete y cambia de dirección. Primera de Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también entiende que la santidad no es solo evitar el mal, es buscar activamente el bien. Romanos 12:21 nos instruye, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Llena tu vida con las cosas de Dios. Lee su palabra diariamente. Ora constantemente. Reúnete regularmente con otros creyentes. Sirve en tu iglesia local. Comparte tu fe con otros. Cuando tu vida está llena del bien, no hay espacio para el mal. El octavo paso es aprender a descansar en la soberanía de Dios. Este es quizás el más difícil de todos, porque requiere que sueltes el control y confíes completamente en Dios. Proverbios 3:5-6 nos enseña, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él
enderezará tus veredas. Observa que dice, de todo tu corazón, no solo parcialmente. Descansar en la soberanía de Dios significa reconocer que Él está en control absoluto, incluso cuando tu vida parece estar fuera de control. Significa confiar en que sus planes son mejores que los tuyos, incluso cuando no puedes entenderlos. Significa creer que Él está trabajando todas las cosas para tu bien, incluso las cosas que parecen estar en tu contra. Romanos 8:28 es una promesa que debes aferrarte con todas tus fuerzas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas, sino que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Incluso el silencio, incluso la espera, incluso el dolor. Todo está siendo usado por Dios para moldear algo hermoso en ti. El descanso en la soberanía de Dios no es pasividad, es confianza activa. Sigues haciendo tu parte, sigues orando, sigues obedeciendo, pero lo haces con la paz que viene de saber que el resultado final está en las manos de un Padre amoroso que nunca comete errores. Isaías 26:3 promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Finalmente, el noveno paso es recordar las fidelidades pasadas de Dios. Cuando estás en medio del silencio presente, es fácil olvidar las respuestas pasadas, pero el salmista nos muestra una estrategia poderosa en el Salmo 77:11-12. Me acordaré de las obras de Joacá. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y hablaré de tus hechos. Cuando David no podía ver el futuro con claridad, miraba hacia atrás para recordar la fidelidad de Dios. Haz tu propia lista de las veces que Dios ha respondido tus oraciones en el pasado. Recuerda las puertas que abrió, las provisiones que envió, las sanidades que realizó, las relaciones que restauró. Cada vez que mires esa lista, tu fe se fortalecerá. Si Dios fue fiel entonces, será fiel ahora. Si te sostuvo en el pasado, te sostendrá en el presente. Si no te abandonó antes, no te abandonará ahora. Estos 9 pasos no son una fórmula mágica para forzar a Dios a hablar. Son herramientas espirituales que te ayudarán a permanecer firme en tu fe mientras atraviesas la temporada de silencio. Son maneras prácticas de mantener tu corazón conectado a Dios incluso cuando no sientes su cercanía. Son estrategias bíblicas para navegar la espera, sin naufragar en la desesperación. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un camino profundo explorando el misterio del silencio de Dios. Quiero que sepas que si estás atravesando este momento, no estás solo. Dios no te ha abandonado, aunque así lo sientas. Él está más cerca de lo que imaginas, trabajando de maneras que todavía no puedes ver. El silencio de Dios no es el fin de tu historia, es simplemente un capítulo necesario en el desarrollo de tu fe. Mantén tu corazón abierto, sigue orando, continúa confiando. La respuesta viene en camino. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si te ha bendecido, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y déjame un comentario compartiendo cómo Dios te ha hablado. Y no olvides conseguir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.